Uno preocupado por Epstein, Diddy, Harvey Weinstein y todos estos escándalos que están sucediendo en los Estados Unidos. Y hemos quitado el ojo a nivel internacional. Hoy me manda mi amigo un artículo del Telegraph, una plataforma digital. Creo que también es un periódico escrito, no sé. Siempre lo he visto en línea. Donde el título es Los oligarcas rusos bajo la sombra de las purgas de Putin. Y yo me pongo a leer eso y digo, oye, pero esto está como si fuera en los tiempos de la Guerra Fría de antes. Así que yo dije, déjame yo hacer una reacción a este artículo del Telegraph. Así que bienvenidos a un nuevo episodio en The Hype Podcast. Ustedes saben, yo soy Mike Santos, su host. Y hoy nos sumergimos en una historia que parece sacada de una novela de espionaje. Yo acabo de ver en estos días Jason Bourne. Usted sabe que eso es una saga donde Jason Bourne pierde la memoria a través de un caso que lo mandaron a hacer, no se cumplió, y de ahí sacaron una serie de películas. Buenísimas, me encantan. Matt Damon es uno de mis actores favoritos. Y cuando leo esto, yo digo, oye, pero yo sé que Putin era jefe de la KGB, que es lo mismo que la CIA allá en Rusia, un tiempo, es lo que uno siempre ha escuchado. Pero yo no sabía que aún siendo presidente perpetuo, porque yo no sé cuántos años que tiene ese hombre ahí. Yo no entiendo cómo es las elecciones de allá. Pero ¿qué está ocurriendo en la Rusia de 2025? En este artículo reciente de The Telegraph, titulado Los oligarcas viven con miedo mientras las purgas de Putin cobran un precio sangriento, se revela cómo los multimillonarios rusos, una vez intocables, ahora temen por sus vidas. Hablamos de muertes misteriosas, confiscaciones de activos y un ambiente de paranoia que está sacudiendo los cimientos del poder en Moscú. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los hombres más ricos de Rusia están en la mira del Kremlin? Y, más importante aún, ¿qué significa esto para el futuro de Rusia y el mundo? Así que acompáñenme porque esto se pone intenso. Este episodio va a ser un viaje profundo. Así que agarren un café, pónganse cómodos y vamos al mambo. Primero, dejemos claro de qué se trata esta noticia. Según The Telegraph, desde que Rusia invadió Ucrania en el 2022, Vladimir Putin ha intensificado su control sobre todos los aspectos de la sociedad rusa y los oligarcas, esos multimillonarios que amasaron fortunas tras la caída de la Unión Soviética. No son la excepción tampoco esa gente. El artículo describe un patrón alarmante. Decenas de figuras prominentes, desde magnates del petróleo hasta ejecutivos de tecnología, han muerto en circunstancias sospechosas. Por ejemplo, está el caso de Ravil Maganov, presidente del Lukoil, una de las mayores empresas petroleras de Rusia. En el 2022, Maganov murió tras caer desde una ventana de un hospital en Moscú. Las autoridades lo calificaron como que se desvivió, pero muchos, incluidos analistas y disidentes, creen que fue algo más siniestro. Y no es el único caso. Leonid Schuman, un alto ejecutivo de Gazprom,
también murió en el 2022, supuestamente por desvivirse, tras expresar críticas veladas a la guerra en Ucrania. El artículo señala que estas muertes no son aisladas. Desde el inicio del conflicto, al menos una docena de oligarcas y empresarios han perdido la vida en circunstancias que van desde accidentes inexplicables hasta asesinatos apenas disfrazados. Algunos caen desde balcones, otros son encontrados en piscinas o saunas, y siempre hay una explicación oficial que no convence a nadie. ¿Coincidencia? Lo dudo. The Telegraph sugiere que estas muertes forman parte de una purga sistemática ordenada por el Kremlin para eliminar cualquier voz disidente, incluso entre aquellos que, en teoría, están dentro del círculo de poder. Para entender esta situación, retrocedamos un poco. ¿Quiénes son estos oligarcas? En los años 90, tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia vivió una privatización masiva de empresas estatales. Figuras astutas y bien conectadas aprovecharon el caos para adquirir activos en sectores como el petróleo, el gas, los metales y las telecomunicaciones a precios irrisorios. Así nacieron los oligarcas, hombres y algunas mujeres que se convirtieron en multimillonarios prácticamente de la noche a la mañana. Nombres como Roman Abramovich, Mikhail Khodorkovsky o Khodorkovsky o Boris Berezovsky se volvieron sinónimos de riqueza y poder. Pero esa riqueza siempre vino con un precio: lealtad al Kremlin. Cuando Putin asumió el poder en el 2000, dejó claro que los oligarcas podían mantener sus fortunas siempre y cuando no se metieran en política. Aquellos que desafiaron esta regla, como Khodorkovsky, terminaron en prisión o en el exilio. Ahora, con la guerra en Ucrania, las reglas han cambiado. Según el artículo, Putin ya no tolera ni la más mínima crítica, incluso de aquellos que alguna vez fueron aliados. Los oligarcas que han cuestionado la guerra, aunque sea en privado, o que han intentado proteger sus negocios del impacto de las sanciones internacionales, se han convertido en objetivos. Hagamos una pausa aquí. Imaginen ser una de estas personas. Tienes miles de millones en el banco, yates, mansiones en Londres o Dubái, pero vives mirando por encima del hombro, sabiendo que un comentario equivocado o una llamada al contacto equivocado puede costártelo todo. ¿Qué harían ustedes en esa situación? Déjame tu pensamiento en los comentarios, porque esto nos lleva al siguiente punto. Estas purgas no se tratan solo de eliminar personas, también son una herramienta de control económico y político. The Telegraph menciona que, además de las muertes, el Kremlin está confiscando activos de quienes huyen de Rusia o se niegan a alinearse con el régimen. Por ejemplo, aquellos oligarcas que han intentado trasladar su riqueza a lugares como Dubái, Londres o Chipre están descubriendo que no hay escapatoria. El gobierno ruso tiene una red de inteligencia que rastrea sus movimientos y las sanciones internacionales dificultan aún más mover el dinero al extranjero. Esto tiene consecuencias enormes. Primero, para los oligarcas mismos que están atrapados entre la espada y la pared, quedarse en Rusia y arriesgarse a ser eliminados o huir y perderlo todo. Pero también para la economía. Los oligarcas controlan sectores clave como la energía, los metales y la tecnología. Si ellos desaparecen o sus empresas son confiscadas, ¿quién las gestionará? La economía rusa, ya golpeada por sanciones y el costo de la guerra,
podría enfrentar problemas aún mayores. Y luego está el factor humano. Estas purgas crean un clima de miedo que no solo afecta a los multimillonarios, sino también a sus familias, empleados y socios. Imaginen trabajar para una de estas empresas, sabiendo que tu jefe podría ser el próximo en caer desde una ventana. Es un recordatorio escalofriante de cómo el poder autoritario permea todos los niveles de una sociedad. Ahora, ampliemos la perspectiva. ¿Por qué debería importarnos lo que pasa con los oligarcas rusos? Primero, porque Rusia sigue siendo un actor clave en el escenario mundial. Es uno de los mayores productores de petróleo y gas. Y cualquier inestabilidad interna puede afectar los precios de la energía en todo el planeta. Aquí, en República Dominicana, ya hemos visto cómo los conflictos geopolíticos pueden disparar el costo de la gasolina o los alimentos. Si las purgas debilitan aún más la economía rusa, podríamos sentir las ondas de choque. Cuando empezó la guerra con Ucrania, yo tenía una pizzería. Y de la noche a la mañana, por esa guerra, los sacos de harina que yo compraba, unos sacos de 120 libras, compraba muchísimos sacos durante el mes para hacer la masa, para hacer la pizza, subieron de precio. Porque supuestamente allá en Ucrania es donde se da la materia prima para hacer la harina. Según tengo entendido, de la mejor harina salen del trigo de ahí. Es una vaina que repercute en el mundo entero. Segundo, estas acciones refuerzan la imagen de Rusia como un régimen cada vez más autoritario. Esto complica las relaciones con Occidente, especialmente en un momento en que la guerra en Ucrania sigue sin resolverse. Países como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea ya han impuesto sanciones masivas contra Rusia. Y las purgas podrían ser vistas como una señal de que Putin no tiene intención de ceder terreno, ni dentro ni fuera de sus fronteras. Finalmente, hay un paralelismo interesante con otros regímenes autoritarios. En China, por ejemplo, hemos visto como el gobierno de Xi Jinping ha tomado medidas contra empresarios que se vuelven demasiado influyentes. Estamos viendo un patrón global donde los líderes autoritarios buscan consolidar el poder eliminando a las élites económicas. ¿O es una pregunta que vale la pena explorar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esto es exclusivo de Rusia o es parte de una tendencia más amplia? Déjamelo saber en los comentarios. Para cerrar, pensamos en lo que estas purgas nos dicen sobre el estado actual de Rusia. Por un lado, muestran la fuerza de Putin, su capacidad para mantener a raya incluso a los más poderosos. Pero, por otro lado, también podrían ser una señal de debilidad. ¿Por qué alguien tan poderoso necesita recurrir a medidas tan extremas? ¿Está Putin sintiendo la presión de la guerra, las sanciones y el descontento interno? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que está claro es que los oligarcas, una vez símbolo del sueño post-soviético, ahora son peones en un juego mucho más grande. En The Hype Podcast, nuestro objetivo es traerles historias que no solo informen, sino que también los hagan pensar. Este caso de los oligarcas rusos nos recuerda cómo el poder, la riqueza y el miedo pueden entrelazarse de manera inesperada. Así que aquí va mi pregunta final para ustedes. Si fueran un oligarca en la Rusia de hoy, ¿qué harían? ¿Se quedarían o tratarían de navegar este sistema? ¿O arriesgarían todo para empezar de nuevo en otro lugar? Su respuesta nos ayuda a mantener esta conversación viva, así que no olviden dejarlas en los comentarios. Gracias por acompañarme en este episodio. Si les gustó este análisis, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestro próximo video.
en The Hype Podcast seguiremos explorando las noticias que dan forma a nuestro mundo. Soy Mike Santos y nos vemos en el próximo episodio. One love.